Nadie en la tranquila población de Cajicá, en Cundinamarca, imaginó que el 12 de agosto de 2025 marcaría el inicio de una pesadilla. Aquella mañana, Valeria Fanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, salió de casa rumbo a su colegio como cualquier día normal. Horas más tarde, su nombre estaría en boca de todos. Había desaparecido en circunstancias inexplicables en pleno horario escolar, desencadenando una búsqueda frenética y una oleada de inquietud en la comunidad. Los padres de Valeria recibieron una llamada desconcertante desde el gimnasio campestre Los Laureles, la escuela donde estudiaba su hija. No encontramos a la menor, creemos que puede estar escondida. Les informaron desde la institución en un abrir y cerrar de ojos. La cotidianidad se hizo trizas. Valeria se había esfumado sin dejar rastro durante el recreo y la incertidumbre empezó a calar hondo. Familias enteras, vecinos y autoridades locales se unieron espontáneamente a la búsqueda, peinando salones, patios y rincones del colegio. Primero con la esperanza de hallarla dormida en algún escondite infantil, luego con el creciente temor de que algo mucho más grave hubiera ocurrido. Con cada hora que pasaba, la historia de Valeria se fue esparciendo más allá de Cajicá. Sus grandes ojos curiosos y su sonrisa dulce comenzaron a aparecer en noticieros y redes sociales, acompañados de la pregunta que nadie podía responder: ¿dónde está Valeria? Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado y ofrecieron hasta 70 millones de pesos de recompensa por información. Incluso, la Interpol emitió una circular amarilla para ayudar en su localización internacional, una medida extraordinaria que hablaba de la gravedad del caso y del temor creciente de que hubiese sido víctima de un delito. Fueron 18 días de vigilia colectiva, 18 días en los que la esperanza luchaba contra el miedo. Durante ese tiempo ocurrieron giros inesperados dignos de una novela. Pistas, hipótesis enfrentadas, críticas a la investigación e incluso el macabro hallazgo de restos humanos que resultaron pertenecer a otra persona desaparecida. Solo al final de la tercera semana llegaría la confirmación de los peores presagios en un desenlace trágico que dejó muchísimas preguntas. El misterio que está alrededor de Valeria Fanador desde su desaparición en un entorno que, desde luego, debió haber sido seguro, conmociona con su descubrimiento cuando encuentran su cuerpo bajo una lupa falsa de protección de la niñez. La efectividad de nuestras instituciones comienzan a ser cuestionadas e incluso debemos velar más por el bienestar de nuestros niños para evitar que un caso así de trágico vuelva a ocurrir. Pero antes de iniciar quisiera enviar un saludo muy especial a Aixa Rodríguez, que me apoyó por PayPal. Muchísimas gracias, Aixa, espero que las cosas vayan muy bien en tu vida. Gracias por estar en la comunidad, me emociona bastante saber que cuento con tu apoyo. Te envío un fuerte abrazo y también te envío un beso. Cuídate mucho, mi querida leyenda. El martes 12 de agosto de 2025, amaneció despejado sobre Cajicá, un municipio verde de la sabana de Bogotá. A eso de las 10:30 de la mañana, durante el recreo, Valeria Fanador jugaba alegremente con un balón de voleibol en el patio de su colegio junto a un seto de arbustos que delimitaba el perímetro escolar. Valeria, quien llevaba 2 años estudiando en el gimnasio campestre Los Laureles, era conocida por su carácter cariñoso y su inocencia característica. Su condición de síndrome de Down la hacía aún más especial y vulnerable ante los ojos de quienes la rodeaban. Mientras otros niños corrían y reían por el patio, la pequeña Valeria se entretenía cerca de la cerca viva, una hilera tupida de matas de Eugenia,
sin saber que en esos breves minutos su vida daría un vuelco trágico. Según registraron luego las cámaras de seguridad de la escuela, Valeria se acercó a las matas, se internó brevemente entre el follaje y volvió a salir, como jugando al escondite. Sin embargo, poco después volvió a entrar entre los arbustos y esta vez ya no salió. La campana que indicaba el fin del recreo sonó y los niños retornaron a sus aulas, pero el pupitre de Valeria quedó vacío. Al notar su ausencia, la profesora extrañada preguntó a sus compañeros si la habían visto. Inició entonces una búsqueda apresurada dentro del plantel. Personal docente y administrativo recorrió pasillos, baños, salones vacíos y cada rincón donde una niña pudiera haberse escondido, pero no hallaron rastro alguno. La primera reacción de las directivas del colegio fue pensar que tal vez Valeria, traviesa, siguiera oculta jugando, pero los minutos corrían sin que la niña apareciera y la intranquilidad fue en aumento. Finalmente, ante la angustia de no encontrarla, la institución contactó a sus padres, Luisa Cárdenas y Manuel Afanador. Esa llamada, recibida cerca del mediodía, partió en dos la vida de la familia. No encontramos a Valeria por ninguna parte. Creemos que está escondida, les habrían dicho los funcionarios escolares en un tono que intentaba ser tranquilizador. Para Luisa, su madre, aquellas palabras sonaban irreales. Con el corazón latiendo desbocado, los padres de Valeria dejaron todo lo que estaban haciendo y se apresuraron hacia el colegio, luchando contra el pánico que empezaba a insinuarles escenarios terribles. Al llegar al campus, encontraron revuelo, maestros abriendo armarios, celadores revisando las entradas, estudiantes mayores uniéndose a mirar en zonas verdes. El colegio Los Laureles, ubicado en una vereda semirural de Cajicá, colinda con una zona boscosa cercana al río Frío. Esa proximidad a la naturaleza, que normalmente brindaba un entorno agradable para los niños, de pronto se convirtió en una amenaza latente. ¿Y si Valeria se había alejado hacia el monte o caído al río? Con esa inquietud, algunos brigadistas improvisados empezaron a explorar más allá de la reja perimetral. Para la familia Afanador Cárdenas, esos primeros momentos fueron una confusión entre esperanza y miedo. Quizás está asustada y escondida bajo alguna cama o en el armario de útiles, pensaban, aferrándose a una explicación inocente. Pero con cada puerta abierta y cada rincón revisado sin éxito, era inevitable que surgiera otra posibilidad más oscura, que alguien se la hubiera llevado. Pese a que inicialmente no querían considerarlo, la idea de un rapto empezó a rondar sus mentes, sobre todo de Manuel, el padre, quien ya desde el principio sospechó que Valeria no pudo desaparecer por sí sola, así como así. Al caer la tarde de ese día 12 de agosto, Valeria seguía sin aparecer. Las instalaciones del colegio, normalmente llenas de risas infantiles, se sentían frías y ominosas. Las autoridades fueron notificadas formalmente y la policía de inmediato activó sus protocolos de búsqueda de menores. Se decretó la alerta. Una niña de 10 años con discapacidad cognitiva se encontraba desaparecida. Los altavoces de la estación de policía local difundieron la descripción de Valeria: estatura baja, cabello oscuro y lacio, ojos cafés rasgados por su condición genética. Vestía el uniforme del colegio aquel día, un buzo verde y pantalón oscuro con el escudo de Los Laureles bordado. Los padres, sumidos en el desconcierto, colaboraron como pudieron proporcionando fotos recientes y datos médicos de su hija. Aunque abrumados,
conservaban una tenue fe. Tal vez Valeria aparecería repentinamente ilesa, tal como a veces sucede que un niño extraviado es encontrado dormido en algún lugar insospechado. Pero esa noche el aula de Valeria permaneció vacía y su cama en casa quedó intacta. Las estrellas cubrieron el cielo de Cajicá mientras la familia y un puñado de voluntarios aún caminaban con linternas por los alrededores del colegio, llamando su nombre con la voz quebrada. El recreo había terminado y con él la tranquilidad de un pueblo entero. Las primeras 24 horas tras la desaparición de Valeria fueron críticas. A medida que corría el 13 de agosto, la noticia se propagó como pólvora. Patrullas de la policía de Cundinamarca, unidades de bomberos y voluntarios de defensa civil se unieron al operativo de búsqueda, conscientes de que en casos de niños extraviados cada minuto cuenta. Se conformaron cuadrillas para rastrear distintos sectores. Unos revisaron de nuevo palmo a palmo el interior del colegio y sus inmediaciones. Otros se internaron en la zona boscosa colindante, avanzando entre matorrales y barros. Un equipo de rescatistas se enfocó en el río Frío que pasa a escasos metros de la escuela, temiendo que la pequeña hubiera podido caer al cauce. Buzos profesionales descendieron a las aguas turbias del río ese mismo día y en jornadas posteriores, mientras caninos entrenados olfateaban la ribera en busca de cualquier pista. La posibilidad de un accidente acuático era una de las primeras hipótesis. Un resbalón, una curiosidad infantil que acabara en caída al río. Sin embargo, tras varios días de exploración acuática, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca anunció que había descartado en un 95% la probabilidad de que Valeria estuviera en el río. Ni sus perros de búsqueda ni las sondas subacuáticas encontraban rastro. El afluente, al menos en un tramo considerable, ya había sido rastrillado sin éxito. Otra línea de investigación apuntaba que Valeria tal vez se había alejado por voluntad propia, caminando fuera del colegio. Algunos testigos creyeron recordar a una niña de uniforme cerca de una vía aledaña ese mediodía, lo que hizo suponer que, desorientada, pudiese haber tomado un rumbo desconocido. Sin embargo, su madre, Luisa, descartaba esa idea. Valeria difícilmente se iría lejos sola, debido a su condición. No era independiente ni conocida por deambular sin compañía. No podemos creer que ella se haya ido sola con un desconocido, dijo la madre en aquellos primeros días, aferrándose a la esperanza de que quizás se hubiera refugiado con alguien por confianza, pero que pronto aparecería. La presión mediática empezó a crecer. Las autoridades, conscientes de ello, extendieron el rango de búsqueda. Inicialmente abarcaron un radio de 4 kilómetros en torno al colegio, luego 6 kilómetros en todas las direcciones, movilizando recursos a una escala pocas veces vista en la región. Con el pasar de los días, esa área se amplió hasta 10 kilómetros a la redonda, cubriendo fincas, potreros, conjuntos residenciales y vías de salida de Cajicá. Prácticamente todo el municipio fue puesto en estado de alerta y revisión. En palabras del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, hemos recorrido el río y la zona boscosa 4 o 5 veces, centímetro a centímetro, y definitivamente no la encontramos. La instrucción a los grupos de rescate fue clara: no dejar piedras sin voltear ni agujeros sin inspeccionar. Mientras brigadas enteras trabajaban día y noche,
Los padres de Valeria vivían la más cruel incertidumbre. Luisa Cárdenas confesó a la prensa que ya no podía dormir, consumida por la ansiedad. Vivir sin saber dónde está tu hija es lo más duro que puede pasarle a una madre. No logro dormir. No puedo concentrarme en nada más que imaginarla y preguntarme si está bien, si tiene miedo, si necesita ayuda, dijo con la voz rota. Cada atardecer sin Valeria suponía un nuevo golpe a sus esperanzas. Cada amanecer, un renovado compromiso de seguir buscándola con vida. Manuel Afanador, el padre, comenzó a mostrarse en medios locales haciendo llamados desesperados. Hablaba directamente a su hija ausente. Mi Vale hermosa, mi princesa, te estoy buscando, te voy a encontrar. Sus palabras conmovían a todos los que seguían este caso de cerca. El despliegue de búsqueda entonces fue inmenso. La propia escuela Los Laureles suspendió sus clases por varios días. Sus instalaciones se convirtieron en centro de operaciones para las autoridades. Según un comunicado del colegio, entre el 12 y el 15 de agosto ingresaron más de 700 personas a la institución, incluyendo no solo organismos estatales, sino también familiares, amigos y voluntarios movilizados por la familia. Estuvieron presentes el CTI de la Fiscalía, unidades de la SIJIN y el Gaula de la Policía, especializadas en secuestros para este caso, soldados del Ejército, equipos de la Cruz Roja, Defensa Civil e incluso funcionarios de la alcaldía. La solidaridad fue abrumadora en pocas palabras. Muchos habitantes de Cajicá que no conocían a Valeria personalmente se volcaron a ayudar, ya fuera recorriendo el terreno o difundiendo su fotografía en redes sociales con la esperanza de obtener pistas. Sin embargo, conforme avanzaba la primera semana, el caso seguía estancado. No había una llamada misteriosa, ningún testigo contundente, ningún mensaje en la noche demandando rescate, nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Hasta ahora no hay indicios de rapto ni pistas que apunten a un secuestro. No hay evidencias de extorsión ni llamadas sospechosas, solo el inmenso vacío que ha dejado Valeria, aclaró la madre a un programa radial en esos días, reflejando la desconcertante ausencia de señales. Esa declaración, proporcionada por la familia a los medios de comunicación, buscaba frenar especulaciones infundadas, pero también evidenciaba el desconcierto absoluto. Valeria simplemente había desaparecido sin dejar huella alguna. Ante la falta de resultados inmediatos, la comunidad de Cajicá empezó a vivir en vilo. Los padres de otros niños miraban con nuevos recelos los entornos que antes consideraban seguros. Si una niña podía desaparecer de su colegio a plena luz del día, ¿qué significaba eso para la seguridad de todos los niños? Durante esos días, muchos padres acompañaron a sus hijos en todo momento dentro de la escuela y se reportó que algunos incluso prefirieron no enviarlos a clases hasta un nuevo aviso. El miedo a lo desconocido se propagó rápidamente. ¿Había quizás un depredador al acecho de niños en la zona? Esa pregunta imprecisa flotaba en conversaciones y redes sociales, nacida del instinto de buscar un culpable a quien atribuir la angustia colectiva. Aún así, la esperanza persistía. Los familiares de Valeria, profundamente católicos, organizaron oraciones comunitarias. Rezos multitudinarios se llevaron a cabo en la iglesia local pidiendo por la aparición de la niña sana y salva. Velas encendidas, plegarias y carteles con su rostro formaban parte del paisaje de Cajicá al caer la noche durante esa larga búsqueda.
No vamos a desfallecer, repetía el padre de Valeria, a quien quisiera escucharlo. En el fondo, todos compartían el mismo anhelo, que la pequeña fuera encontrada con vida. Sin embargo, en paralelo comenzaban a surgir pistas inquietantes que harían virar la investigación hacia terrenos más siniestros de lo que nadie hubiese querido imaginar. Con el paso de los días y la evidencia tangible brillando por su ausencia, las autoridades se vieron obligadas a replantear las hipótesis sobre la desaparición de Valeria. Para el 25 de agosto, 13 días después del incidente, la teoría de un accidente o extravío accidental había perdido fuerza casi que por completo. Cada rincón de Cajicá que Valeria pudiera haber recorrido por sí sola ya había sido revisada varias veces. Fue entonces cuando tomó protagonismo la posibilidad más temida, que no se trataba de una desaparición cualquiera, sino de una desaparición forzada, es decir, un secuestro. El propio gobernador Jorge Emilio Rey confirmó públicamente este cambio de enfoque. Pasados 13 días y habiendo hecho un balance con los organismos, estamos convencidos de que esto se trata de una desaparición forzada. No hay otra explicación, declaró este hombre. Esas palabras marcaron un giro decisivo. Implicaban que la búsqueda ya no era solo de una niña extraviada, sino también de un posible criminal raptor. El caso de Valeria adquiría tintes penales de enorme gravedad. La razón de esta convicción radicaba, según explicó el gobernador, en el exhaustivo rastreo del terreno. Hemos recorrido el río y la zona boscosa 4 o 5 veces, centímetro a centímetro, y definitivamente no la encontramos. Lo cual hacía improbable que la menor simplemente estuviese por ahí oculta o inconsciente. Si no estaba en el área pese a la intensa búsqueda, era lógico pensar que alguien la había sacado de allí. Un testimonio que hasta entonces había pasado relativamente inadvertido, cobró nueva relevancia. Manuel Afanador, el abuelo paterno de Valeria, había comentado algo perturbador. Dicen que vieron a un hombre alto y corpulento que se la llevó. Por ahí tienen los datos, pero están buscando la dirección. Según narró el abuelo, a la niña parecía llamarla alguien desde el otro lado de la cerca viva donde estaba jugando, porque él notó o le contaron que Valeria había enfocado su atención en ese punto antes de desaparecer. En su momento inicial, ninguna autoridad dio demasiado crédito a esas afirmaciones del abuelo, manejando otras hipótesis más inofensivas. Se barajó que tal vez Valeria había caído al río o que salió caminando por su cuenta por alguna calle cercana. Pero ahora, con la hipótesis de rapto sobre la mesa, las palabras del abuelo resonaban como una pista crucial. ¿Había un testigo de un hombre extraño llevándose a la niña? Los investigadores comenzaron a revisar meticulosamente las cámaras de seguridad del colegio y de la zona. El gimnasio campestre Los Laureles contaba con 24 cámaras distribuidas en su campus. Una de ellas, la situada cerca de la arboleda perimetral, había captado esa escena inquietante ya mencionada. Valeria moviéndose cerca de la vegetación, adentrándose entre las matas de Eugenia y no volviendo a salir. Además, se reveló en el video que la niña caminaba por una zona deportiva cercana a la valla del colegio a las 10 de la mañana, sin interactuar con nadie, pero dirigiéndose precisamente hacia donde habría salido del sitio. Esa grabación fue puesta bajo análisis, aunque no mostraba a ningún sospechoso directamente. Confirmaba la secuencia de hechos hasta el punto de la desaparición. La imagen de Valeria acercándose sola a la reja
y aparentemente saliendo por allí aumentaba la certeza de que alguien debió esperarla al otro lado. ¿Y cómo podía haber salido una niña por entre unos arbustos y una reja? Inicialmente, representantes del colegio insistieron en que la infraestructura era segura. Andrea Medina, consultora educativa de Los Laureles, llegó a declarar: "Ningún niño puede trepar la reja para salir. Sería irresponsable decir que se escapó por las Eugenias, porque no hay paso por ahí". Pero esa aseveración fue contradicha por los hechos. Rafael Leguizamón, el comandante de bomberos de Cajicá, informó que sí encontraron un punto de salida en la cerca hacia el costado norte del colegio, donde la malla estaba rota. Esa abertura sería el sitio preciso por el que Valeria pudo haber salido o sido sacada en caso de que hubiera un perpetrador. En pocas palabras, el perímetro escolar no era tan infranqueable como se pensaba. Esa revelación provocó indignación entre los padres de familia y, por supuesto, en los propios familiares de Valeria. La vulnerabilidad de la seguridad escolar había quedado al descubierto de la peor manera posible. Paralelamente a las pesquisas de campo, surgió un elemento inesperado que dio mucho de qué hablar. Un dibujo realizado por la propia Valeria días antes de desaparecer. Una profesora de arte se encontró entre las pertenencias de la niña una hoja con una pintura que, a la luz de los acontecimientos, resultaba inquietante. En el dibujo aparecían dos rostros. En la parte superior, uno sonriente. Abajo, otro menos definido y de naturaleza ambigua, que no quedaba claro si representaba a una persona o algún animal. La maestra explicó que la actividad consistía en pintar unas gallinas, pero Valeria había dibujado otra cosa que ahora parecía premonitoria. El descubrimiento de esa ilustración puso los pelos de punta a más de uno. "Cuando vi el dibujo, me dio escalofrío", confesó la docente, y pasó a ser analizado por psicólogos forenses. Los especialistas consideraron varios aspectos dada la condición cognitiva de Valeria. ¿Podría ese dibujo reflejar algo que le preocupaba o le había ocurrido? ¿O era simplemente un ejercicio artístico sin relación con su desaparición? Se intentó comparar las figuras del dibujo con espacios del colegio y con personas del entorno de Valeria. La indefinición del segundo rostro habría muchas interpretaciones. Un monstruo de imaginación infantil, quizás simbolizando un temor, o el rostro de alguien que la acechaba. Aunque las conclusiones no fueron concluyentes, la existencia de esa pintura demostró el nivel de detalle al que llegó la investigación, buscando pistas hasta en la expresión artística de la niña. Algunos expertos señalaron que, tratándose de una menor con síndrome de Down, había que ser cautelosos. Los trazos podrían ser espontáneos y sin intención oculta. Aún así, no deja de ser significativo que en el contexto de un eventual crimen, los investigadores exploren incluso los dibujos de la víctima en busca de mensajes subconscientes. Otro elemento analizado fueron las comunicaciones. Desde el primer momento, la familia confirmó que no habían recibido ninguna llamada de secuestradores ni mensajes de extorsión. Esto era típico en un secuestro tradicional, donde normalmente hay contacto para pedir un rescate, pero no descartaba la figura de un rapto con otras motivaciones. En Colombia, lamentablemente, existen casos de rapto de menores con fines distintos al económico, como la explotación o los delitos contra la integridad íntima. Esa posibilidad atroz comenzó a murmurar en conversaciones privadas de los investigadores, aunque públicamente se manejó con prudencia, dada la sensibilidad del tema. Con la hipótesis de crimen tomando fuerza, las autoridades intensificaron la búsqueda con un perfil diferente. Ya no solo se trataba de hallar a Valeria,
sino también de identificar a un posible captor. Se inició una cápsula investigativa especial que involucró a expertos del CTI y la SIJIN dedicados exclusivamente al caso. Estos investigadores revisaron más de 350 horas de grabación de cámaras de seguridad, no solo del colegio, sino de alrededores y vías de Cajicá. También recabaron decenas de testimonios, entrevistaron a profesores, personal de servicio, vecinos colindantes al colegio y familiares. Buscaban cualquier dato fuera de lugar. ¿Alguien vio un vehículo sospechoso merodeando la zona escolar en esos días? ¿Algún vecino notó la presencia de un extraño preguntando por Valeria o rondando la verja del colegio? ¿Existía en el entorno cercano alguna persona con antecedentes de comportamientos inadecuados con niños? Estas preguntas comenzaban a guiar la indagación. La familia, por su parte, tomó decisiones determinantes ante la falta de resultados rápidos. Al cumplirse 10 días sin noticias, el 22 de agosto, Manuel y Luisa decidieron contratar a un abogado experto en derechos de las víctimas para que los representara y asesorara en la investigación. Eligieron a Julián Quintana, un exfuncionario y exdirector del CTI de reputación reconocida, con la esperanza de imprimir mayor celeridad y rigor al proceso. No podemos seguir esperando más, dijo la familia al anunciar esta medida. Claramente su hipótesis más fuerte era la de intervención de terceros. Tenemos clarísimo que la niña no pudo haber salido sola, enfatizó Manuel afanador. Bajo esa convicción, la presencia de un abogado era también un mensaje a las autoridades. Los padres exigían que se contemplara seriamente la línea criminal y no descansarían hasta hallar la verdad. Fue así como el caso de Valeria pasó de ser un enigma desconcertante a perfilarse como un posible crimen cuidadosamente planeado. La comunidad seguía conmovida y ahora también intrigada ante cada nueva revelación. Lamentablemente, justo cuando el panorama investigativo parecía clarificarse en la teoría, un suceso macabro irrumpió, asumiendo a todos en una mezcla de alivio y horror y entrelazando la historia de Valeria con otro misterio sin resolver. El lunes 25 de agosto de 2025, la búsqueda de Valeria produjo un descubrimiento, pero no el que todos esperaban. Ese día, en inmediaciones de Cajicá, unos socorristas que peinaban una zona de vegetación espesa junto al río hallaron restos humanos dentro de bolsas plásticas. La noticia corrió como reguero de pólvora. Habían encontrado a Valeria. La posibilidad heló el corazón de sus padres y estremeció a la comunidad por completo. Sin embargo, muy pronto los forenses pudieron descartar que se tratara de la niña. Los restos en realidad correspondían a un hombre adulto desmembrado y abandonado entre la maleza a orillas del río Frío. En la tarde del 26 de agosto, la Fiscalía General confirmó la identidad de aquel cuerpo. Pertenecía a Javier Mauricio García Pineda, un joven de 24 años que llevaba desaparecido desde el 10 de junio de 2025. Javier Mauricio había sido visto por última vez al salir de su trabajo en un outlet comercial de Cajicá y desde entonces nada se supo de él. Su familia también lo había buscado desesperadamente e incluso habían denunciado su desaparición ante el CTI de Chía y la Policía Metropolitana de Bogotá sin resultado alguno. Ahora, trágicamente, sus restos aparecían en medio de la vegetación encontrados por casualidad durante la búsqueda de Valeria. La confirmación oficial de que aquellos restos no eran de la niña Fanador trajo un agridulce sentimiento de alivio y horror simultáneo. Por un lado, mantenía viva la esperanza de hallar a Valeria con vida, pero por otro revelaba que Cajicá ocultaba otros secretos oscuros. 2 desapariciones sin resolver en el mismo municipio en un lapso muy corto
la de Javier en junio y la de Valeria en agosto. Encendieron entonces las alarmas sobre la seguridad local. Las autoridades abrieron una segunda línea de investigación para el caso de Javier Mauricio García, ahora claramente un homicidio, separada del caso de Valeria. No obstante, la coincidencia geográfica y temporal llevó a muchos a preguntarse si ambos hechos podían estar relacionados o si era una trágica casualidad. A la falta de evidencia concreta que los vinculara, prevaleció la prudencia. Oficialmente se trataba de dos casos distintos. Aún así, para los habitantes de Cajicá, resultaba aterrador pensar que en su comunidad podían estar operando dos agresores diferentes, cada uno con sus víctimas o quizá uno solo con múltiples víctimas. Ningún escenario daba ningún tipo de tranquilidad. La prioridad, no obstante, seguía siendo encontrar a Valeria. Tras el hallazgo de los restos de Javier, las autoridades redoblaron esfuerzos en la búsqueda de la niña, ahora con la certeza de que la región atravesaba una situación crítica de orden público. El gobernador Rey, al ser consultado sobre si podría haber un asesino serial suelto, instó a no especular sin pruebas, pero aseguró que todas las hipótesis estaban abiertas y que reforzarían la presencia de la fuerza pública en la zona. Ese mismo 25 de agosto se llevó a cabo un Consejo de Seguridad extraordinario en Cundinamarca con participación de altos mandos policiales, militares y de investigación. De esa reunión salió la instrucción de crear una unidad especial interinstitucional dedicada exclusivamente al caso de Valeria, consolidando la información que se tenía y planificando pasos a seguir. Se delineó un plan de búsqueda más estratégico para los días siguientes, integrando tecnología como drones sobrevolando áreas de difícil acceso y profundizando la investigación criminal. Mientras tanto, la presión sobre las autoridades aumentaba desde distintos frentes. La Defensoría del Pueblo presentó un informe el 28 de agosto señalando graves fallas en los procedimientos durante la búsqueda de Valeria. En el documento, de 3 páginas, según trascendió, se menciona que incumplieron principios del interés superior de la niñez y la protección integral en la atención inicial del caso. La Defensoría criticó específicamente la demora de la institución educativa en dar aviso a las autoridades apenas se conoció la desaparición. Según el organismo, si el colegio hubiera alertado inmediatamente, se podrían haber ejecutado acciones coordinadas como controles en las entradas y salidas del municipio y operativos tempranos en medios de transporte, incrementando la posibilidad de cerrar el cerco al perpetrador. Esa omisión inicial, los minutos u horas perdidas antes de notificar a la policía, fue considerada como un quebrantamiento serio del deber estatal de protección hacia la vida de un menor. La familia Fanador acogió estas conclusiones de la Defensoría como una vindicación de sus propias quejas. Desde hacía días, ellos venían manifestando su descontento con lo que percibían como lentitud y desorden en la investigación oficial. En un comunicado difundido a la opinión pública, los parientes de Valeria expresaron que, pese al tiempo transcurrido, los resultados obtenidos no reflejan la urgencia ni la gravedad del caso. La frustración era palpable. Habían pasado 2 semanas largas y la niña seguía sin aparecer. A esas alturas, Manuel y Luisa estaban agotados física y emocionalmente, pero no dispuestos a rendirse. El abogado de la familia, Julián Quintana, decidió pasar de las palabras a la acción. El sábado 23 de agosto, cuando se cumplían 11 días de ausencia, él y su equipo realizaron una inspección ocular en el área donde se presume ocurrió la desaparición. Caminaron junto a la cerca por donde Valeria fue vista por última vez, examinaron el terreno, tomaron fotografías. Tras la visita, Quintana lanzó una dura acusación.
observó manipulación y alteración de la escena del delito. Según relató, la institución educativa habría modificado el escenario de la desaparición de manera indebida. Detalló que en la vereda Río Frío, justo en el punto donde la niña pudo haber salido o sido sacada, se encontraron modificaciones recientes en las rejas. El colegio los tapó totalmente, puso rejas nuevas e hizo rellenos de tierra y de escombro. Todo eso es muy negativo para la investigación, denunció el abogado. Además, enfatizó un punto legal: el colegio tenía la responsabilidad de custodia de Valeria durante la jornada escolar, por lo que, en su opinión, debe haber un responsable. Sin duda alguna, es el colegio, desde la rectora hasta el portero, porque ellos son los garantes de su protección y supervisión. Sus declaraciones resonaron bastante fuerte. Implicaban que más allá del autor material del posible rapto, la institución podría enfrentar consecuencias legales por negligencia. Estas imputaciones del abogado intensificaron la tensión entre la familia y el colegio. Los Laureles, durante días, la escuela había mantenido un perfil bajo, limitándose a colaborar con las autoridades sin dar declaraciones públicas, pero las palabras de Quintana los obligaron a romper el silencio. El 27 de agosto el comunicado del colegio se hizo oficial, negando categóricamente haber alterado la escena o entorpecido la investigación. Argumentaron que el control de la escena le correspondía únicamente a la Fiscalía y a la Policía Judicial, tal como indica la ley, y no a ellos. De hecho, enumeraron la cantidad de entidades y personal que estuvieron presentes en el colegio el 12 de agosto, que fueron bomberos, CTI, SIJIN, Gaula, Ejército, Alcaldía, entre otros, sumando más de 700 personas transitando por el lugar. Y con ese flujo masivo dijeron que era natural que hubiera desgaste o cambios físicos en el terreno. En particular, respondieron al tema de las nuevas rejas y arreglos en la cerca. El colegio reconoció que sí realizó intervenciones en su infraestructura tras la desaparición, como retirar una tela que era una polisombra para reforzar cercas y reinstalar una reja metálica. Pero aseguró que dichas medidas fueron preventivas con aprobación del puesto de mando unificado que dirigía la búsqueda y recomendadas por la gobernación para mejorar la seguridad y evitar otra desgracia similar. Cualquier modificación física en el lugar obedeció al tránsito de brigadas y organismos oficiales, no a decisiones del colegio, afirmaron en su mensaje. Asimismo, negaron rotundamente haber tocado o recolectado evidencia alguna. El recaudo probatorio corresponde exclusivamente a la autoridad competente. La institución no tiene ni puede asumir esa función porque sería ilegal. Finalmente, Los Laureles explicó que su silencio ante los medios se debía a un compromiso de no entorpecer la investigación judicial, no a intentar ocultar información o culpabilidad. Este cruce de versiones, acusaciones de un lado, desmentidos del otro, se sumó a la atmósfera ya de por sí cargada de incertidumbre. Para los padres de Valeria resultaba difícil no sentir que las cosas pudieron haberse hecho mejor desde el comienzo, pero el colegio era crucial para defender su reputación y evitar ser satanizado cuando también estaban en su perspectiva colaborando y sufriendo la desaparición de una de sus alumnas. Con todo, el 29 de agosto amaneció con el caso todavía sin resolverse. Nadie sospechaba que ese mismo día, en cuestión de horas, la larga agonía de la incógnita llegaría a su fin de la manera más triste. El rompecabezas empezaría a completarse, pero con una imagen que nadie quería ver. El viernes 29 de agosto de 2025, a los 18 días de iniciada la búsqueda, ocurrió la noticia que el país entero temía.
Valeria Fanador fue encontrada, pero sin vida. Aquella tarde, un campesino que transitaba por un paraje cercano al Río Frío divisó algo extraño entre la maleza, a pocos metros de la orilla. Al acercarse, descubrió el cuerpo de una niña. De inmediato dio aviso a las autoridades locales con el presentimiento de que se trataba de la menor desaparecida que todos buscaban. Lamentablemente tenía razón. El hallazgo se produjo en el sector rural conocido como Fagua, en Cajicá, justamente al lado del colegio Los Laureles, donde Valeria estudiaba y de donde había desaparecido. Paradójicamente, esa área ya había sido inspeccionada múltiples veces durante las labores de búsqueda. Por eso, cuando el gobernador Jorge Emilio Rey confirmó la noticia a través de su cuenta de X, enfatizó el desconcierto que embargaba a todos. Después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Fanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al Río Frío, en el sector donde se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día. Quienes participaron en ella aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces. Estas palabras ratificaban lo que muchos intuían. Parecía que el cuerpo entonces de Valeria había sido colocado allí recientemente, es decir, que el perpetrador lo mantuvo oculto en otro sitio o también escondido, que había burlado a las búsquedas y solo en fecha reciente. Quizás esa misma madrugada o día anterior lo dejó en ese lugar abierto donde finalmente fue hallado. La confirmación de la muerte de Valeria fue un golpe devastador. Jorge Rey, con la voz quebrada, expresó, con profunda tristeza y dolor de padre, este hecho tan doloroso que hoy nos enluta no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que le arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Su mensaje, difundido por redes sociales, condenaba la mezcla de pena y rabia colectiva. En el mismo anuncio, el gobernador prometió que se adelantarían todas las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y evitar la impunidad. Aquello marcó el final de la búsqueda y el comienzo de la persecución del culpable o los culpables. Las unidades del CTI de la Fiscalía y la Policía llegaron rápidamente al sitio del hallazgo, acompañadas por bomberos de Cundinamarca para ayudar en la logística. La escena era desgarradora. Durante las horas siguientes, bajo la luz de reflectores improvisados al caer la noche, los forenses llevaron a cabo la inspección técnica del cuerpo. Se recogieron posibles evidencias alrededor, fragmentos de tela, huellas en el barro, cualquier indicio que pudiera haber dejado el autor al abandonar el cuerpo allí. Tras las diligencias de rigor, se procedió a levantar el cuerpo de la pequeña y a trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá para practicarle la autopsia, aunque todo apuntaba a que era Valeria, por las prendas y por las características físicas reconocibles. Se siguieron los protocolos para establecer plenamente su identidad mediante análisis forense. En casos de este tipo se realizan pruebas de ADN comparativas con los padres para despejar cualquier duda, por mínima que sea. Esa noche Cajicá lloró. La noticia de la aparición sin vida de Valeria corrió de casa en casa. Muchos vecinos se acercaron espontáneamente a la zona acordonada por la policía, velas en mano, sin poder contener el llanto. La fachada del colegio Los Laureles se llenó de flores blancas y mensajes escritos por compañeritos de Valeria y sus familias, convertida en improvisado santuario. Había consternación e incredulidad. ¿Cómo podía ser que justo allí, tan cerca del colegio, hubiera aparecido y no antes? Aquello alimentó inmediatamente especulaciones, que si el criminal tuvo la osadía de devolver el cuerpo al escenario original para despistar, que si siempre estuvo oculto entre la maleza muy densamente y nadie lo notó. Ninguna teoría traía consuelo.
Para Luisa Cárdenas y Manuel Afanador, el dolor fue inimaginable. Durante 18 días se habían aferrado al hilo de esperanza de encontrar a su hija con vida. Ahora enfrentaban la confirmación de su muerte. Los psicólogos forenses y trabajadores sociales del ICBF presentes les brindaron asistencia para darles la trágica noticia y acompañarlos. Dicen los testigos que los padres rompieron en un llanto desgarrador al confirmar lo que en el fondo ya presentían desde que se les llamó urgentemente al lugar del hallazgo. «Mi niña no, por favor no», sollozaba la madre sostenida por familiares mientras el padre, con la mirada perdida, repetía entre lágrimas: «Perdóname, Valeria, perdóname por no haberte encontrado antes». Aquella escena reportada por allegados refleja la devastación de una familia rota. La promesa de Manuel de «te voy a encontrar» se había cumplido, pero de la forma más cruel posible. Las reacciones de indignación y pesar llegaron de inmediato también desde distintos estamentos. Julián Quintana, el abogado, publicó en X un mensaje contundente que luego repitió ante las cámaras. «Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza. Como representantes de víctimas, no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia». Su declaración anunció que la batalla de la familia ahora sería para que la muerte de Valeria no quedara sin castigo y ofreció toda su experiencia para apoyar las pesquisas judiciales venideras. El cuerpo de Valeria aún debía someterse a exámenes para determinar la causa y circunstancia de la muerte. En los días siguientes, Medicina Legal trabajaría en ello con prioridad. Por el momento, públicamente no se difundieron detalles sobre el estado en que fue hallado el cuerpo, información que se manejó con reserva para la investigación. No obstante, el simple hecho de que su cuerpo hubiera permanecido oculto por más de 2 semanas sugería que la menor perdió la vida relativamente pronto después de su desaparición, o que fue retenida un tiempo y luego asesinada. Hipótesis terribles que las autoridades intentarían esclarecer con evidencia científica. Con Valeria hallada, aunque sin vida, la etapa siguiente estaba clara: atrapar al culpable. La escena del crimen ahora abarcaba 2 lugares: el punto de la reja del colegio por donde desapareció y el paraje junto al río donde apareció. Los investigadores se enfocaron en reconstruir el posible recorrido. Era inevitable pensar que quien le hizo daño a Valeria conocía la zona y probablemente sabía de las búsquedas, lo cual pudo influir en que depositara el cuerpo en un sitio ya peinado, quizá creyendo que allí no lo buscarían de nuevo. Esta astucia fría revelaba a un perpetrador calculador, aumentando la urgencia de captura antes de que pudiera lastimar a alguien más. Así concluyó la búsqueda de Valeria Afanador, no con un abrazo de reencuentro, sino con un país entero de luto. Pero aunque la pequeña se hubiese ido físicamente, su caso apenas iniciaba un nuevo capítulo en la lucha por la verdad y la justicia, uno que movilizaría a la sociedad de formas igual de intensas. La confirmación de la muerte de Valeria Afanador estremeció a Colombia. Las muestras de dolor e indignación no se hicieron esperar. Astrid Cáceres, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, escribió en sus redes un mensaje que reflejaba el sentimiento de todos. «Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando. Paz en tu familia». El mensaje, que me parece hermoso y a la vez poético y desgarrador, evidenciaba cómo todos habían mantenido la esperanza de verla regresar sonriente y ahora debían enfrentar la realidad de su pérdida.
La noticia generó una ola de rechazo e indignación en Bogotá. El concejal Daniel Briceño expresó airadamente: la pequeña Valeria Fanador fue encontrada sin vida. Esto no puede quedar en la impunidad. Los responsables deben pagar y ser castigados sin ninguna contemplación. Un país que no cuida de sus niños está condenado a la absoluta perdición. Muy doloroso. Sus palabras, replicadas por muchos ciudadanos, resumían la sensación de fracaso social. Si nuestros niños no están a salvo, ni siquiera en la escuela, ¿en qué estamos fallando como sociedad? En Cajicá los días posteriores estuvieron marcados por el duelo. Se organizaron homenajes en memoria de Valeria, una multitud llevó velas y globos blancos a una vigilia nocturna frente al colegio Los Laureles, rezando el rosario y cantando canciones infantiles en honor a la pequeña. Se decretaron también días de luto municipal en la iglesia principal. Se realizó una emotiva misa donde, entre lágrimas, amigos y familiares dedicaron palabras a Valeria, recordándola como una niña alegre, amante del helado de vainilla con masmelos, ese que su papá le había prometido compartir cuando volviera. El párroco en su sermón habló de cómo el corto paso de Valeria por el mundo había unido a todo un pueblo en solidaridad y cómo ahora esa unión debía canalizarse para exigir justicia y proteger a otros niños. En cuanto al proceso judicial, la investigación entró en una fase aún más intensa. El caso pasó formalmente a ser tratado como homicidio agravado, dada la minoría de edad de Valeria, y secuestro ante la presunción de que fue retenida contra su voluntad. La fiscalía conformó un equipo élite de fiscales e investigadores expertos en crímenes contra menores. Se sabe que en Colombia las penas por homicidios de niños pueden llegar hasta 60 años de prisión y en casos de agresiones íntimas seguidas de muerte se contempla la máxima severidad que la ley permita. Existe en la opinión pública desde hace años un debate sobre la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños. De hecho, en el año 2020 se aprobó una reforma que permitía la prisión perpetua en estos casos, aunque luego la Corte Constitucional la declaró inexequible. No obstante, la presión ciudadana para endurecer castigos es permanente cada vez que ocurre una tragedia como la de Valeria Fanador. Las autoridades, bajo la lupa de la ciudadanía, mantenían cierto hermetismo sobre las pistas concretas para no entorpecer el proceso. Sin embargo, trascendió que se estaban analizando minuciosamente las imágenes de cámara de seguridad externas al colegio, de calles y establecimientos cercanos, cruzándolas con la línea temporal de los hechos. También se revisaron las listas de personas cercanas a Valeria, empleados del colegio, proveedores, familiares lejanos, vecinos de la zona. Todos fueron objeto de escrutinio. La idea era descartar la participación de alguien conocido, lo cual en principio no parecía evidente, ya que usualmente en secuestros extorsivos los captores hacen contacto, cosa que aquí no ocurrió, apuntando entonces más a un agresor oportunista o delincuente íntimo. Un enfoque especial se dio a identificar al misterioso hombre alto y corpulento mencionado por el abuelo de Valeria. Los investigadores entrevistaron a alumnos y personal que estuvieran en el recreo aquel 12 de agosto para ver si alguien más vio a un extraño merodeando tras la cerca. Incluso confeccionaron un retrato hablado preliminar con la escasa información disponible, aunque públicamente no se divulgó ese retrato para evitar acusaciones infundidas. Se distribuyó internamente entre fuerzas de seguridad en la región. Las autoridades también empezaron a revisar bases de datos de delincuentes íntimos o secuestradores con patrones similares e hicieron circular la información a nivel nacional e internacional vía Interpol, pues no descartaban que el perpetrador pudiera intentar huir o que tuviera historial fuera de Cundinamarca. A nivel psicológico y criminológico, se trazan hipótesis sobre el agresor.
raptar a una niña en un entorno escolar a plena luz del día, sin dejar rastros inmediatos, sugiere un nivel de audacia inusual. Podría tratarse de alguien que planificó el hecho con anticipación, lo que Quintana denominó un rapto quirúrgico por lo limpio de la ejecución. Tal individuo probablemente vigiló rutinas, identificó vulnerabilidades como la brecha en la cerca y escogió a Valeria deliberadamente, quizá por considerarla, dada su discapacidad mental, una presa más fácil de controlar. Estos rasgos encajan con los de un agresor íntimo serial o un secuestrador con desviaciones, aunque al no tener confirmación de abuso íntimo en este momento, se manejaban escenarios con prudencia. La condición de Valeria no hablaba con claridad y tenía ciertas limitaciones comunicativas. Puede haber sido un factor en su victimización. Un monstruo podría creer que una niña con dificultades para expresarse no podría delatarlo fácilmente si llegaba a sobrevivir. Es una línea de pensamiento abominable, pero que las autoridades deben considerar en su análisis. Asimismo, su dieta especial. Valeria era muy selectiva con la comida. Hacía menos viable que hubiera sobrevivido escondida tantos días por sus propios medios, reforzando la idea de que dependió de alguien por lo menos hasta su muerte. El efecto psicológico en la comunidad y en la familia es otra arista que quiero tocar porque la considero relevante. Muchos padres de Cajicá admitieron sentir culpa indirecta, preguntándose si algo más pudieron hacer ellos en la búsqueda o temiendo por la seguridad de sus propios hijos. En las reuniones de padres del colegio tras la tragedia se habló abiertamente del miedo. Mi hija tiene miedo de regresar, ella me preguntaba. Mamá, ¿y los trillizos, los hermanitos de Valeria, van a estar conmigo en el salón? ¿Cómo va a ser ese proceso con ellos?, relató una madre durante una asamblea, reflejando la preocupación de los niños del colegio. El colegio se comprometió a brindar acompañamiento psicológico a sus estudiantes, especialmente a los hermanos de Valeria, que son 3 hermanitos trillizos que también estudiaban allí, quienes tendrían que afrontar el dolor de perder a su hermana en el mismo entorno donde ellos acuden a aprender la mayor parte de sus días. Socialmente, quisiera decir que el caso de Valeria es un espejo de varias problemáticas. Por un lado, expone las fallas que existen en los protocolos de respuesta a desapariciones. Si la alerta se hubiese dado instantáneamente como pudo haber sido, tal vez los esfuerzos coordinados habrían cercado más la zona y quién sabe, incluso haber impedido que el raptor escapara con ella de Cajicá. Por otro lado, reavivó debates sobre la seguridad que hay entre los entornos escolares. Muchos colegios en Colombia, y creo yo que en gran parte de Latinoamérica, deberían redoblar sus medidas a raíz de este tipo de casos. Por tanto, se deben hacer controles más estrictos de ingreso y egreso, monitoreo constante de videocámaras de mejor calidad. En Los Laureles anunciaron vigilancia 24/7 de las cámaras y rondas de guardas de seguridad cada 2 horas por el perímetro y capacitación al personal para reaccionar ante situaciones de un posible secuestro. La idea de esto podría pasar aquí caló hondo en los directivos escolares de todo el país y espero que muchas escuelas refuercen su seguridad. En Cajicá, la alcaldía anunció inversiones para mejorar la iluminación pública en la zona rural, que es casi escasa, así como la instalación de nuevas cámaras de seguridad municipales, particularmente en la vía cercana al colegio y en las orillas del río. Además, la policía de la Sabana incrementó patrullajes y presencia en horarios de entrada y salida de estudiantes en todos los planteles de la región. Estas medidas tienen que buscar la tranquilidad, pero también son un testimonio de que se aprendió a un altísimo costo la lección de no subestimar los riesgos.
A nivel nacional, la muerte de Valeria generó llamados a legislar con mayor dureza contra agresores de niños. Organizaciones de protección infantil convocaron marchas en varias ciudades bajo la consigna de Ni una más, y la imagen de Valeria con su uniforme escolar y su sonrisa tímida apareció en pancartas junto a mensajes pidiendo justicia. Su caso se sumó tristemente a la lista de nombres emblemáticos que han impulsado reformas legales en Colombia, como lo fueron en su momento los casos de Juliana Zamboni, Luis Santiago o Génesis Rúa, que despiertan el clamor por penas ejemplares. Aunque la justicia por sí sola no devuelve vidas, el anhelo común es que al menos traiga alivio a la familia y sirva de disuasión para futuros criminales. Por supuesto, para los padres de Valeria ninguna condena será suficiente. Su misión vital ahora es honrar la memoria de su hija y colaborar en todo lo posible para que se haga justicia. Ellos han expresado su deseo de crear una fundación en nombre de Valeria para ayudar a familias de niños desaparecidos, canalizando su dolor en ayudar a otros. No queremos que otra familia pase por esta tortura, dijo Manuel Afanador en una entrevista semanas después de los hechos, con la entereza de convertir el luto en lucha. En el cierre de esta historia solamente nos queda un sabor agridulce. Por un lado, la historia de Valeria nos llena de tristeza, de impotencia ante la maldad que puede cebarse en los más inocentes. Pero por el otro lado, resalta también la capacidad que debemos tener de unión, la capacidad que debemos tener de solidaridad, que muestra lo que es una comunidad e incluso lo que debería ser un país, y movilizarnos primero para encontrarla y clamar por ella como sociedad. Valeria ya descansa en paz, pero nos ha dejado una tarea, y esa tarea es recordarla por siempre y aprender de lo sucedido. Recordar que la seguridad de los niños es una responsabilidad de todos, de padres, maestros, autoridades y sociedad en general, y aprender que frente a cualquier indicio de peligro hacia un menor se debe actuar con celeridad y firmeza. Su caso aún tendrá desarrollos en los estrados, puede que en unos meses se conozcan más detalles forenses o incluso se conozcan más detalles del juicio, que si existe va a ser, espero que próximamente. Y el anhelo es que más temprano que tarde podamos escribir el epílogo, aquel en el que el culpable enfrente la justicia y tenga una pena ejemplar, porque le arrebató una vida angelical a una niña de solamente 10 años. Hasta entonces, el nombre de Valeria Afanador Cárdenas resonará como llamado de alerta y símbolo de inocencia vulnerada. Que su historia nos sacuda la conciencia y nos impulse a proteger más y mejor a nuestros niños, para que ninguna otra pequeña sonrisa tenga que apagarse de una forma tan cruel, y que el clamor de justicia para Valeria se materialice por ella, por su familia, pero por todos los niños, no solamente de Colombia. Me encantaría decir que por todos los niños del mundo que merecen crecer seguros y felices, sin excepción alguna. Y hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, en mi Instagram personal Test Misterios, si es que quieres saber más de mi vida personal, o si no, si quieres seguir viendo contenido de True Crime, lo puedes hacer en mi Instagram, soy Test Misterios, en mi TikTok Test Misterios, en mi página de Facebook Test Misterios, donde estaré subiendo más contenido y para que no te pierdas de ninguna novedad con respecto al True Crime. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en un próximo caso.